Yo soy Marcos Novaro, soy investigador del CONICET y profesor en la Universidad de Buenos Aires. He trabajado en los últimos años sobre las relaciones entre empresarios y gobiernos, y el fruto de ese trabajo es este libro, Dinero y Poder. La tesis yo diría que es que la organización empresaria en Argentina es extremadamente débil, y ese es uno de los factores que complica las relaciones con los gobiernos y con la política en general, porque estimula el particularismo y todo lo que viene asociado con el particularismo, que es la corrupción, la opacidad, la fragmentación y el privilegio de políticas muy puntuales dirigidas a beneficios también puntuales. Bueno, hemos tenido dos gobiernos en las últimas décadas, en las últimas dos décadas, dos gobiernos o dos modelos de relación entre gobierno y empresarios completamente opuestos, ¿no? El del kirchnerismo tratando de consolidar un sistema de capitalismo político que diera estabilidad a ese particularismo que mencionaba como rasgo predominante de las relaciones entre gobiernos y empresarios. El kirchnerismo trató de alguna manera completar el proceso de conversión del capitalismo argentino en un régimen estable pero completamente dependiente del Estado, ¿no? y de las decisiones discrecionales que se toman en el Estado. Por eso hablo de un capitalismo político, ¿no? Pero ese proyecto fracasó y le siguió el proyecto de Macri, que en alguna medida está animado por la idea opuesta, ¿no? La idea de que ese particularismo y el capitalismo político, el capitalismo de amigos, en sus distintas versiones o expresiones, es la raíz del mal, digamos, ¿no? De nuestro flaco desempeño en términos económicos, y que había que retomar el proyecto de los años 90 de reformas de mercado y despolitizar las relaciones con el empresariado. Lo que implicaba también una crítica al propio sector empresario, con esa idea de que, bueno, finalmente era parte de un círculo rojo que reproducía el statu quo, digamos, ¿no? Que vivía también no era simplemente víctima del populismo intervencionista, digamos, ¿no? Sino que también el empresariado, una buena parte de él, era socio de ese régimen de capitalismo político, beneficiado por él y tendiente a reproducirlo. Por lo tanto, en alguna medida había que desarmar las posiciones de poder de ese empresariado para poder hacer las reformas. Y creo que también es un proyecto que hasta ahora ha avanzado muy poco, ¿no? y que tiene pronóstico reservado, y por lo tanto, bueno, es interesante la ocasión para discutir la viabilidad de las alternativas y por qué a Argentina le está costando tanto consolidar desde la democracia una relación medianamente sana con sus actores económicos y en particular con los grandes empresarios. Bueno, ese es otro de los temas que se trata un poco en el libro, ¿no? Es nuestra historia económica e institucional difiere mucho de la de países vecinos que tienen, sin embargo, algunos rasgos comunes con nosotros. También encontramos una etapa de intervencionismo muy activo del Estado en la economía y favoreciendo a actores económicos específicos, ¿no? A sectores empresarios, en algunos casos a empresas particulares. Uno lo encuentra también en Brasil. Pero en Brasil la fase desarrollista de ese intervencionismo fue mucho más larga y más productiva que en el caso argentino, ¿no? Nuestro desarrollismo fue breve y frustrado. Y lo que caracteriza el intervencionismo estatal en la economía en Argentina es más bien la inestabilidad, ¿no? O sea, el cambio de régimen, el cambio de políticas y la defensa de los empresarios ha sido la adaptación a esos cambios y la reducción al mínimo de su riesgo, es decir, invertir poco, digamos, ¿no? Entonces, los costos en términos de inestabilidad que ha pagado la Argentina son enormes. Incluso uno podría decir que son mayores que los de malas políticas, digamos, ¿no? En algunos casos, malas políticas sostenidas es preferible a políticas buenas y malas alternándose, digamos, ¿no? Y claramente Argentina también es una experiencia bastante frustrada en
términos de sus reformas de mercado, ¿no? A diferencia de la experiencia de Chile, la experiencia de Perú, ¿no? O sea, hay experiencias latinoamericanas donde las reformas de mercado lograron crear un consenso y ciertos actores que defendieron ese nuevo régimen económico a pesar de la inestabilidad, de fases de inestabilidad, a pesar del cambio de régimen político, ¿no? Como el caso chileno, o de convulsiones políticas muy serias que afectaron la democracia, como el caso de Perú. ¿Por qué en Argentina ese consenso en torno a la economía de mercado no prosperó? Bueno, ¿no? Se intentó en distintas etapas, bajo gobiernos dictatoriales, bajo gobiernos democráticos, como el de los años 90 con Menem, pero no duró en el tiempo, ¿no? Y eso reprodujo en alguna medida hasta el presente la inestabilidad propia de nuestra historia. Bueno, Argentina en realidad los impulsos al cambio los ha recibido de afuera, ¿no? Los recibió con la guerra de Malvinas, los recibió después con la crisis de la deuda. Entonces, no es de extrañarse que sea más o menos algo parecido a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Que la necesidad de adaptarse a la apertura, sobre todo después del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, va a funcionar como un impulso al cambio interno, ¿no? Va a funcionar como un espaldarazo al proceso de reformas, porque si la economía argentina no se adapta a condiciones de competencia más exigentes, va a quedar fuera de juego, digamos, ¿no? Ya eso ha sucedido en muchas áreas de la economía que han perdido peso, que han perdido buena parte de sus actores, ¿no? Lo que queda de nuestra élite empresaria en algún sentido, son los sobrevivientes de una serie de convulsiones donde fueron perdiéndose pedazos, ¿no? Sectores industriales, en particular, que quedaron por el camino. Entonces, esa experiencia y la necesidad de adaptarse a la apertura, a la integración, que de alguna manera se nos presenta con una cuenta regresiva, ¿no? Tenemos 10, 15, 20 años según los sectores para adaptarnos. ¿Vamos a ser capaces de hacerlo? Bueno, es un desafío para los gobiernos y para los empresarios, y ojalá que la Argentina pueda responder ese desafío. Para empezar, es importante que este sea un tema que se está discutiendo en el empresariado, o sea, el rol empresario, el rol público, el papel que desempeñaron durante el kirchnerismo, su disposición a adaptarse, que yo creo que llegó hasta niveles extremos, y en alguna medida asustó a los propios empresarios, digamos, ¿no? O sea, ellos se vieron involucrados en un régimen económico que tendía a su propia extinción, pero sin posibilidades de resistir, de cambiar una situación en la que individualmente o sectorialmente tendían a adaptarse, ¿no? A las políticas que imponía el kirchnerismo a lo largo de su proceso de radicalización. Entonces creo que esa experiencia ha sido muy aleccionadora y ha planteado toda una discusión respecto del rol empresario, la necesidad de que tengan una voz política, no solamente voces sectoriales para defender ciertas actividades, ciertas reglas de juego específicas, sino reglas de juego generales, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que necesita el capitalismo argentino? ¿Son abiertas, son más limitadas, son más reguladas, en qué terrenos sí, en qué terrenos no? ¿Cómo negociar las decisiones con los actores institucionales? ¿A través de qué tipo de organizaciones y qué tipo de acciones? ¿Cómo remontar este desprestigio de la clase empresaria, que es incluso se extiende a las propias filas empresarias, porque uno le pregunta a los empresarios qué opina de sí mismos, digamos, ¿no? Y de su clase, y habla de generar pestes, ¿no? O sea, no estamos a la altura de las necesidades, no somos capaces de actuar colectivamente. Hay una visión crítica del propio empresariado sobre su rol, que una aclaración, digamos, viene agravada también por la situación de crisis, digamos, ¿no? En los momentos de crisis la imagen empresaria siempre cae, ¿no? Esperemos que todo este debate tenga oportunidad para madurar y también para converger con los debates que tienen lugar en la dirigencia política, porque lo que hemos visto, por lo menos en el primer mandato de Macri, ha sido más bien la continuidad de un desencuentro, ¿no? O sea, Macri hablando del círculo rojo, me boicotea
tienen, no colaboran conmigo, no invierten, y los empresarios diciendo, bueno, Macri no crea condiciones ni para negociar y cooperar, ni para invertir. Entonces es un diálogo de sordos, y ha sido muy limitada la cooperación, curiosamente con un gobierno que buena parte de la sociedad considera que es un gobierno de los empresarios, ¿no? Y que sin embargo se lleva tan mal con sus congéneres. Así que sí, en esto hay mucho para aprender, y creo que el rol de los empresarios en reflexionar sobre lo que ha sucedido en los últimos años, tanto durante el kirchnerismo como en la etapa de Macri, para hacer un mejor aporte en el futuro es muy importante. Bueno, ahí hay dos niveles de obstáculo, digamos, ¿no? Hay un obstáculo más primario, ¿no? Que es, en un contexto de inestabilidad nadie invierte, y la inestabilidad en Argentina tiene muchas manifestaciones. La falta de consenso sobre las reglas es uno, pero también la inflación, ¿no? La inflación impide que la ganancia se convierta en inversión, porque nadie sabe si eso va a seguir siendo rentable en el futuro, y por lo tanto la ganancia se atesora, ¿no? Hay otro nivel de incertidumbre que tiene que ver con las políticas, con el tipo de reformas que pueden mejorar el clima de inversiones, ¿no? Que son cuestiones más específicas, ¿no? Ganar competitividad, ganar atractivo para los inversores frente a países que tienen costos laborales más bajos, por regímenes más flexibles, que tienen infraestructuras mejores que la Argentina, que tienen, digamos, más seguridad jurídica, bueno, obviamente que complica las cosas, ¿no? Para el país. Entonces, reformas en la justicia, reformas en el mercado laboral, obra pública, digamos, hay una cantidad de tareas que son imprescindibles. Hacer todas juntas es muy difícil, y todas estas cosas llevan tiempo y tienen altos costos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el próximo gobierno probablemente va a poder encarar algunas de estas reformas del segundo tipo, mientras tiene que al mismo tiempo estabilizar la economía y asegurar ciertos consensos, ¿no? O sea, trabajar en lo básico, en la estabilidad primaria, por decir así, ¿no? Una economía que no sea tan inestable en términos de inflación, de reglas de juego y de falta de consensos. Ya si pudiera hacer eso, estaríamos en el camino correcto, digamos, ¿no? Yo no creo que haya que pensar esta transición como un proceso corto. Lo hemos visto en este primer mandato de Macri. La idea de que Macri podía hacer al mismo tiempo la transición de salida del kirchnerismo y reformas era realmente muy exigente, ¿no? Me parece que no hay que ser tan exigente con gobiernos que son débiles y que tienen tantos problemas que resolver.